Hablamos el primer domingo un poquito acerca de la historia de la iglesia, hablamos de los concilios, hablamos de cómo se reunía esta gente para hablar de los diferentes dogmas en los concilios ecuménicos o en los concilios generales que hablamos, y que muchos de estos dogmas, de entre estos dogmas, pues digamos que no se sale, no se habla acerca de la Trinidad porque ya era un postulado que ya se había hablado anteriormente a los concilios, pero sí se refuerza este concepto tomando en cuenta que habían unas herejías que se habían levantado en ese momento, como era el arrianismo, el modalismo. Eso lo estuvimos hablando ya hace 2 domingos. Entonces dijeron, pues esto que habla la gente y que dice que, no, que Jesús es un humano, solamente que caminó, o otras cosas que hablaban otras doctrinas, pues las tacharon y las dejaron bien etiquetadas como herejías, y pues en principio prevalece el dogma de la Trinidad, ¿no? Y yo quería terminar este tema concluyendo no solamente el hecho de ver y de revisar la teoría que corresponde a la Trinidad, ¿no? Y cómo lo que enseña y cómo definimos nosotros esta postura, este dogma, sino también me gustaría resaltar las implicaciones prácticas que tiene para nuestra vida como creyentes, ¿no? Y el alcance que tiene en relación con otras doctrinas fundamentales de la fe cristiana, el hecho de negar o de apoyar o de vivir creyendo que Dios es realmente uno solo, pero en tres personas, ¿no? Y lo primero que me gustaría recordar y reafirmar, que lo vamos a decir al final, es que nosotros los trinitarios creemos que Dios es uno. Esto está fuera de discusión. Dios es uno. Y me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, y vamos a leer una parte un poquito larga del versículo 28 al 34. Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Este es el Evangelio según San Marcos, y quien habla es el Señor Jesús. En este caso va a interactuar con un personaje que no se le pone nombre aquí, pero que es un destacado religioso, ¿no? Un destacado intérprete de la ley, ¿no? Dice la palabra que era uno de los escribas. Dice la palabra a partir del versículo 28, acercándose uno de los escribas, se acercaba a Jesús, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es el escriba, se acerca a Jesús, que estaba con discusiones con otras personas, y le pregunta, y como él vio que otros Jesús le había respondido bien, le pregunta, Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿No? Y si se recuerdan bien, hace varios meses estuvimos hablando acerca de la divinidad de Jesús, de su carácter divino, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito también de este primer mandamiento, porque lo puse como ejemplo, porque en el griego original, cuando este escriba pregunta cuál es el primer mandamiento, se utiliza la palabra griega protos. Y estuvimos, ¿por qué utilizamos estábamos viendo esta palabra? Porque hablamos de Jesús como el protóstocos. La Biblia habla que Jesús es el primogénito, y la palabra en el griego es protóstocos. Entonces, debido a que a Jesús le llaman el primogénito, hay corrientes de doctrina que dicen que Jesús fue creado, fue el primer ser creado, ¿no? El protos significa primero, como vimos la semana pasada, prototipo, proto, el primero de su tipo, son dos palabras griegas, y protóstocos es el primero en ser nacido, en ser parido, en ser creado. Y por eso dicen que Jesús no es un ser igual a Dios, sino que es un ser creado. O sea, no ha existido como Dios desde el principio, sino que en un punto de la historia Dios Padre dijo, pues voy a crearme un hijo, porque no sé, estaré aburrido o algo y voy a hacerme un hijo. O otras corrientes de doctrina dicen que cuando ese hijo entra a la tierra, pues el Padre se constituye Padre y Jesús pues es el Hijo, ¿no?
Total que es un ser creado, ¿no? Y de esa manera niegan la divinidad de Jesús. Pero para poder reforzar la idea, yo tomé este pasaje donde este escriba pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la palabra primer es precisamente protos, la palabra griega que utiliza también para Jesús para llamarle protóstocos, el primero. Y hablábamos que esa palabra tenía otra acepción, no solamente significaba primero, sino que significaba más importante o preeminente. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el escriba? El escriba no está preguntando cuál es el primero en orden, porque esta gente era intérpretes de la ley, se sabían la ley de memoria, se sabían cuál era el primero, el cuarto, el tercero y el último. No está preguntando cuál es el primero en orden, está preguntando realmente cuál es el mandamiento más importante. La palabra no lo dice, yo no sé cuál era el corazón realmente que tenía este escriba. Probablemente quería aprender de Jesús y probablemente también tenía un poquito de curiosidad para ponerlo en un aprieto, ¿no? Como solían hacer los escribas y los fariseos con él, decirle, pues ahora voy a preguntarle esta pregunta para ver cómo me responde esto, ¿no? Para ponerlo en un aprieto. Y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque seguramente si decía uno, va a decir, pero entonces el otro no es más importante y el otro no es más importante. ¿Y cómo puede ser que haya alguno más importante que otro? Y entonces Jesús les responde de una manera muy sabia, haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 6. Ahora lo vamos a explicar. Pero el Señor sigue diciendo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29 del 12 de Marcos. Y le respondió Jesús, el primer mandamiento, el mandamiento más importante de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese no es el mandamiento, esa es la premisa que da introducción al mandamiento. Y luego dice, y amarás, versículo 30, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el más importante, el proto mandamiento. Versículo 31. Y el segundo, aquí le da Jesús una ñapa, y no te voy a dejar solamente con el más importante, te voy a decir uno que también es súper importantísimo. En segundo lugar, pero igual en importancia, dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, les dice, y el mayor da a entender la importancia, no el lugar en que estaban, la importancia. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, él reconoció que lo que le había respondido Jesús era realmente bueno, ¿no? Verdad has dicho, que uno es Dios, uno, único, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Probablemente, me da la impresión, probablemente que el escriba no tuvo esa valentía o ese arrojo de decir, estos son los mandamientos más importantes y aquí metemos toda la ley, aquí metemos el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, pero sí que tuvo que reconocer, todo esto que tú has dicho es mucho más importante que todos los sacrificios que nosotros como seres humanos podamos ofrecerle a Dios. Entonces dijo Jesús, viendo que había respondido sabiamente, no estás lejos. Estás a puntito, ya estás calentito, ¿no? De ser un cristiano, ¿no? No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Os dije anteriormente que Jesús había hecho referencia a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 4. Este es un pasaje del Antiguo Testamento en donde Moisés reúne al pueblo de Israel que habían estado más de 400 años como esclavos en Egipto. Dios le había dado las leyes y le dice el famoso Shema Israel. Esto probablemente lo habéis escuchado antes. Shema Israel. Shema Israel es la plegaria, la oración más importante del judaísmo. Es el Padre Nuestro
del judaísmo. Es la oración por excelencia, Shema Israel. Y esta oración comienza diciendo precisamente en hebreo, Shema Israel. Shema significa escucha, oye Israel, oye lo que te voy a decir. Hey Israel, presta atención lo que te voy a decir. Y lo que le dice Dios, Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, y comienza diciendo Moisés en el nombre de Dios lo que Jesús dijo aquí, como introducción al más importante de los mandamientos. Jehová, nuestro Dios, uno es. Y vamos a ponernos un poquito en los zapatos de los judíos o los israelitas en ese tiempo. Ellos habían estado más de 400 años, probablemente 430 años, según hace referencia Pablo en la carta a los Gálatas, como esclavos en Egipto. O sea que todos los que estaban escuchando eso en ese momento habían nacido en Egipto. O sea, todo lo que sabían era de Egipto. La comida que conocían era de Egipto, las leyes y las religiones que conocían era de Egipto, los dioses que conocían, porque en Egipto había politeísmo, eran de Egipto. Y seguramente ellos como esclavos les había tocado construir templos, construir monumentos, construir estatuas de esos dioses. ¿Qué hiciste hoy? Pues hoy hice la estatua del dios de la diosa de la fertilidad. ¿Y a ti qué te tocó? No, pues construí el templo del dios de la guerra. Y a ti, pues sí, yo hice el dios del pollo frito y de todo. Pero tenían dioses para todo, ¿no? Entonces ellos venían de esa cultura y lo conocían. Y allí es cuando Dios les dice, hey, es momento de cambiar la mentalidad. Se acabó. Ya no solamente no sois más esclavos, ahora vais a pasar de un momento de esclavitud de un pueblo que no tenía identidad, que no tenía moneda, que no tenía himno nacional, que no tenía bandera, que no tenía presidente, que no tenía cultura, que no tenía... Vais a pasar a un pueblo que ahora iban a vagar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, a ser un pueblo con identidad, un pueblo con cultura, con soberanía, como el Señor estaba preparando a ellos. Y les dijo algo más importante: ahora el Dios que ustedes van a tener es uno. Olvídense que existe un Dios para cada cosa. Esos son falsos. Fuera de mí no hay otro Dios. Y esa es una premisa clave que nosotros como trinitarios tenemos que tener clarísimo, porque es de las primeras cosas que nos echan en cara, que tenemos varios dioses o que somos politeístas. No, nosotros tenemos clarísimo que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel. Y lo quería comentar porque este versículo es muy utilizado para atacar la Trinidad y decir Dios es uno. Es lo primero que utilizan. Pero este versículo forma parte del dogma de la Trinidad, porque nosotros creemos firmemente y sin ningún tipo de duda que Dios es uno. Y en la palabra se nos recalca esto, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de Dios es uno, pues en principio tenemos que entender que no era una doctrina que lo decía para atacar la Trinidad. En ese momento no se refería a eso. En ese momento se refería a que Dios quería enfatizar al pueblo de Israel que no había otro Dios fuera de él. Era un Dios el que existía, era único, no había Dios fuera de él, no existen más dioses, ¿no? Y de hecho, en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, hay un dato interesante, ¿no? Cuando Dios les dice a Adán y a Eva, le dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, ¿se recuerdan ese versículo? Y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra en hebreo que se utiliza allí es ejad, que significa uno. Precisamente en el Shema Israel, la oración, la plegaria de los judíos, cuando la Biblia en hebreo dice, el Señor tu Dios, uno es la misma palabra que se utiliza allí en el Génesis, ejad. Dios es ejad, es uno, es único. Y es curioso porque yo no voy a decir que
con esta palabra ejad sostenemos toda la doctrina trinitaria, pero sí es verdad que nos deja abierta el mismo vocablo en hebreo para entender que varios elementos, varias entidades o varios sedes pueden conformar una unidad, ya que si se dice que un hombre y una mujer se pueden constituir uno, pues probablemente podemos hablar de un Dios que está constituido en tres personas, que es lo que nosotros creemos, ¿no? Y hay un versículo que me gustaría que viéramos del Nuevo Testamento en 1 Corintios, capítulo 8, que es un versículo que tiene mucha difusión en los círculos antitrinitarios, ¿no? Entonces me gustaría que lo analizásemos porque es importante que nosotros como creyentes revisemos todas las doctrinas que hablan acerca de la Trinidad, ¿no? Y las pasemos por el filtro de la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Primera a los Corintios 8, 5 y 6. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente manera, pues, aquí está Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios y les dice lo siguiente, pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, 5, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores que se han inventado, pues, las personas. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Entonces dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Pero aquí tenemos un problema. Dice, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí pareciera que se subraya el hecho de que solo hay un Dios y este Dios es el Padre, ¿no? Entonces aquí los antitrinitarios se envalentonan y dicen, aquí está, ¿no? Dios es el Padre, no hay otro Dios, Dios es el Padre, porque aquí lo dice, y dice que proceden todas las cosas de Él y nosotros somos para Él. Pero hay un problema, ¿dónde dejamos el hecho de que por medio de Jesús existen todas las cosas? Este versículo nos dice que a través de Jesús y solo por medio de Jesús todas las cosas existen y nosotros existimos a través de Jesús y por medio de Jesús. ¿Dónde dejamos al Señor Jesús allí? Sin Jesús, querido hermano, no existiría nada, porque la palabra del Señor dice que todo fue hecho por Él y a través de Él y para Él. No existiría nada. Y aquí voy a decir una frase que puede parecer chocante, pero es una verdad 100%. Sin hijo no hay padre. Sin hijo no hay padre, ya que para poder ser padre hay que tener un hijo. Eso es lógica de parvulario, ¿no? Y más aún, la Biblia refuerza esta idea, estableciendo una máxima que es pilar fundamental para nuestra fe cristiana. Lo dice Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es, o nadie viene al Padre. Me gusta mucho que Jesús dice, nadie viene al Padre si no es a través del Hijo, a través de mí. Nadie tiene acceso al Padre si no es a través del Hijo. Sin Hijo no hay Padre. Sin Jesús no hay Dios. No podemos tener acceso a Dios porque solo Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Esto es fundamental, queridos hermanos. Y si nosotros vamos a Filipenses, vamos a buscar la carta del apóstol Pablo al Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses 2, 5 y 6. Versículo súper conocido. Dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Tenemos que tener claro quién escribe esto. Esto lo escribe un hombre, es el apóstol Pablo, que era un judío ortodoxo de la secta de los fariseos, que se caracterizaba por cumplir al pie de la letra la Torá, la ley de Dios. Esta gente no se salía ni un poquito. Pablo mismo se tacha o se etiqueta a sí mismo como
irreprensible en cuanto a la ley, o sea, que el hombre la seguía al pie de la letra. Imagínate un judío teniendo esa mentalidad de que Jehová es uno, Jehová es el Dios de los ejércitos y que no había un hombre que podía ser el Mesías que se pudiese igualar a Dios, escribiéndole a los filipenses algo tan curioso como Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Tenemos que admitir que allí el Señor rompió un paradigma en el corazón y en la mente de Pablo. Al Pablo poder escribir Jesús siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios. Eso es un hombre judío criado con esta mente tan estricta y ortodoxa por los rabinos de ese tiempo, tenía que romper muchísimos paradigmas para poder escribir esto, ¿no? Y desde luego, en el círculo antitrinitario hay objeciones para decir siendo en forma de o siendo igual a Dios. Había una persona que antes venía a la iglesia que se fue para una secta que creía que Jesucristo no era Dios, entonces yo le presenté este versículo y me dice, aquí dice igual a Dios, no dice que es Dios, dice que es igual a Dios. Bueno, no sé, todos nosotros sabemos matemáticas, o por lo menos un poquito, ¿no? Si vemos una cláusula aquí con un igual y otra cláusula aquí, esto es igual que esto no tiene matemática de parvulario, ¿no? Pero bueno, podemos eh, encontrarle alguna objeción o alguna discusión al hecho de que diga, bueno, era igual a Dios o era en forma de Dios. De hecho, cuando Pablo utiliza en forma de, ese en forma es, eh, eh, es la semejanza, teniendo la naturaleza, es el verbo, es la palabra griega morfeos, de morfos, ¿no? De forma, y no se refiere a la forma de así, ¿no? Eso, había otra palabra en griego para definir la forma que era esquema, y no se utiliza esa palabra, sino que se utiliza la palabra morfos, que quiere decir teniendo, compartiendo naturaleza, teniendo la misma naturaleza o teniendo la misma esencia, teniendo las mismas características es lo que el apóstol Pablo decía. Pero yo decía, bueno, vamos a aceptar estas objeciones y tenerlas aquí, pero hay una frase que termina en este versículo que es curiosa y que todo el mundo la deja como en segundo lugar, pero a mí me parece clave en esto y me parece muy curioso. Dice, al final el apóstol dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, como cosa a qué aferrarse. Y la pregunta es, ¿de qué se iba a aferrar Jesús y por qué? Los versículos siguientes dicen que Jesús toma forma de siervo y estando en condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues, pues, un tratamiento complicado y difícil, ¿no? Morir allí en una cruz con forma de siervo, ¿no? Pero esta frase, queridos hermanos, como cosa a que aferrarse, da a entender que él podía hacer uso del derecho que su naturaleza le permitía para hacer o no hacer algo. No sé si me estáis siguiendo, ¿no? Jesús podía decir, no, yo no voy a hacer esto porque yo soy igual a Dios. Y como yo soy igual a Dios, yo tengo las mismas características de Dios. Yo puedo decidir en mi soberanía hacer o no hacer algo porque estoy en mi total derecho, mi estatus, mi nivel me permite aferrarme a algo para hacer o no hacer algo. No sé si me estáis siguiendo, hermano. Yo no sé qué criatura sobre la tierra o en el cielo es capaz de decirle a Dios, no, yo tengo derecho a no hacer algo que tú me estés mandando, Dios, ¿no? No sé si nos podemos imaginar alguna criatura, el ser humano le puede decir no a Dios, es verdad, pero tarde o temprano va a tener que aceptar o va a tener que sufrir o va a tener que vivir las consecuencias. Y si a Dios en su soberanía le apetece, pues, tú dices que no, pues ya, con el dedo. El punto era que Jesús dijo, yo me puedo aferrar a algo. O sea, Jesús hubiese podido decir, yo soy Dios,
Yo no tengo por qué sufrir lo que yo sé que voy a tener que sufrir al bajarme, al convertirme en siervo. Yo tengo de qué aferrarme. Pero la palabra dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Y el punto es, no conozco ninguna criatura, llámese ángel, llámese humano, que pueda ser capaz de decirle a Dios, Dios, yo sí que tengo estatus, yo sí que tengo nivel, yo sí que tengo poder para aferrarme a algo, para hacer o no hacer lo que tú estés diciendo. No existe. No existe, créame hermano, no existe. Solamente Jesús podía aferrarse a eso porque él tenía el mismo nivel de ser igual a Dios. Y eso lo está diciendo un judío ortodoxo que tiene la mente de escuchar todo el tiempo la palabra que estaba leyendo mi hermano. Por ejemplo, que estaba leyendo que un día a Isaías, a ese mismo Isaías que menciona el hermano, la gloria del Señor llenó el templo y él no podía ni hablar porque él dijo, estoy muerto porque mis ojos han visto, yo que pertenezco a un pueblo que está inmundo de labios, han visto al Santo de Israel. Y Juan, el apóstol Juan, dice, ese día, esto dijo Isaías de Jesús, lo dijo. Aquí vemos la naturaleza del Señor Jesús y ese era, y ¿cómo le llama Isaías? Jehová, Dios de los ejércitos. Y Juan está diciendo que estaba viendo a Jesús en ese momento. Es curioso, curioso. ¿Qué problemas presenta, queridos hermanos, para nuestra fe cristiana negar que Dios es uno? Eso puede ser un problema, ¿no? Pero en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Ya explicamos lo que era persona la semana pasada. No estamos intentando decir que Jesús, que el Espíritu Santo es una persona humana. No, simplemente hablamos y decimos que es un ser que tiene atributos personales, por eso le llamamos persona. No estamos intentando decir que el Padre o el Hijo son personas rebajando la deidad a la humanidad, como dicen algunos. No, eso no es la intención. Y hablamos del ejemplo de María y hablamos de algunas otras cosas la semana pasada, ¿no? Y recordemos que tenemos dos grandes posturas, por lo menos dos grandes posturas que niegan la Trinidad, ¿no? Aquellos que son de corte modalista, los que dicen que Dios es uno y se manifiesta en diferentes personas, ¿no? O sea que a veces hace de Padre, a veces hace de Hijo y a veces hace de Espíritu Santo, ¿no? Pero es el mismo, ¿no? Se manifiesta de varios modos o maneras, por eso se llaman modalistas, ¿no? O sea, es como decir, pues, el mismo Sabelio lo decía, es como si se pusiesen un disfraz, como si el Padre se pusiese el disfraz del Espíritu Santo o el disfraz del Hijo para manifestarse al ser humano. Esa es una de las posiciones. Y la otra postura implica directamente negar la deidad de Jesús o negar la deidad del Espíritu Santo, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Entonces, niegan los atributos personales del Espíritu Santo y lo rebajan a una cosa, a la fuerza activa de Dios. Y dado estas dos características o estas dos posturas que estamos hablando, ¿cuáles son las implicaciones que nos encontramos nosotros como creyentes si creemos una de estas cosas? Bueno, y aquí yo traje tres implicaciones que me gustaría cubrir para que nosotros las meditemos también en nuestro corazón. La primera es que le quitamos el sentido al amor. Sí, así, suena un poquito romántico, pero es así. Le quitamos el sentido al amor. ¿Qué quiere decir? Juan 3:16, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, verso también súper conocido, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cuidado, Dios no tiene amor. Dios no tiene una cualidad que se llama amor. Dios es en su esencia y en su naturaleza amor. ¿Se acuerdan del igual? Dios igual amor. Lo que está aquí es igual a lo que está aquí, lo que está aquí. Él es
amor. Es lo que nos dice la palabra. Y aunque nosotros tenemos una mente limitadísima en cuanto a analizar este tipo de cosas y analizar las cosas de Dios, ¿no? Lo que sí que podemos entender que el amor no es tal si no se da, si no se prodiga. Yo no puedo decir, tengo amor por alguien si no estoy transmitiendo ese amor, si no doy ese amor, porque enseguida el amor pierde su naturaleza, pierde su esencia, ¿no? Si no se da, si no se regala, si no se ama, no puede ser amor. De hecho, San Agustín, uno de los padres de la iglesia del siglo II, III, allí, que era filósofo, teólogo, habló acerca de la Trinidad, y cuando menciona el amor, él dice que el amor tiene que tener por lo menos tres entidades para que el concepto de amor pueda ser realmente amor. El primero es el que ama. El segundo es el que recibe el amor, el que es amado. Y el tercero es el vínculo que uno a con este, que es precisamente el amor. Si falta una de estas tres cosas, el concepto de amor queda en el aire, ¿no? Yo no puedo tener amor sin amar a alguien. Y no puedo tener amor si no tengo ese amor. No sé si me estáis siguiendo, ¿no? Y la palabra del Señor nos dice que Dios es amor. Si entendemos que Dios amó al mundo, no se refiere al planeta, se refiere a la gente del mundo, ¿verdad? Como leímos al principio. Cuando Dios crea al mundo, pues ama al hombre. Pero ¿qué pasó antes? Si nosotros tenemos un Dios que es inmutable, que no cambia, ¿qué pasó antes de Dios haber creado al hombre? ¿A quién tenía él para amar? Algún espabilado diría, pues bueno, los ángeles, creó los ángeles y los amó. Los ángeles, sí y no. Los ángeles no son divinos, no son eternos como Dios. En algún punto de la historia, hace 700.000, 400.000 millones de trillones de cuatrillones de años, pues seguramente Dios creó los ángeles, pero Dios no tiene principio de días ni fin de ellos. Entonces, ese concepto de Dios como amor, cuando él estaba solo, por decirlo entre comillas, ¿a quién amaba? Ese amor, ¿a quién se lo prodigaba? ¿A quién se lo daba? Debemos decir que Dios comienza a ser amor cuando tiene a alguien a quien amar. Yo sé que es un concepto un poquito enrevesado y más filosófico que cualquier otra cosa, pero a lo que quiero llegar es que siempre ha existido un Dios que es inmutable y un Dios que ama. Y un Dios que es amor desde la eternidad y hasta la eternidad. No puede ser posible que siempre haya existido un padre amando a su hijo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Allí tenemos el concepto de Jesús también preexistente, que hay mucha gente que niega la preexistencia de Jesús. Para mí, negar la Trinidad sería, en parte, negar la naturaleza divina de que Dios es amor, porque llega un punto que podemos decir, si Dios no tenía a nadie a quien amar, entonces, cómo puede ser Él en su ser amor? Él tiene que tener siempre en su característica de ser el amor y estar amando a alguien, prodigando ese amor. Y hay un padre y hay un hijo que se amaban desde la eternidad y hasta la eternidad. Hay otro problema importante que nos encontramos con la negación de de la Trinidad, y es Jesús como ungido. ¿Quién unge al ungido? Le he puesto yo como pregunta, ¿no? Jesús es llamado en la palabra de Dios el Mesías. ¿Sabéis qué significa Mesías? No, significa ungido. Mesías significa ungido. ¿Qué es ungido? Pues ungido era la persona que seguramente casi siempre un profeta derramaba aceite sobre la persona para oficialmente delante de Dios y delante de los hombres establecerlo para un puesto o para un reinado o como profeta o como dispuesto para una actividad en especial. Y aquí, para ofrecerlo, ¿no? Para establecerlo oficialmente como autoridad, ¿no? El problema es que nadie se podía auto-ungir. Yo no puedo decir, pues por la autoridad que yo tengo, yo me auto-unjo como el profeta o como el rey. No, o sea, porque no iba a ser oficial, tenía que ser una persona que estuviese establecida por Dios
para ungir a la persona para que oficialmente pudiese ser reconocido por Dios y por los hombres, porque Dios tenía que hablarle primero, como esa autoridad. Y no se puede, la gente no se puede auto-ungir. Entonces vale la pena preguntarse, ¿quién unge a Jesús como Mesías? ¿Quién unge a Jesús como Mesías? Una postura modalista, que Dios es el mismo, pero cambia, se pone un disfraz de hijo, un disfraz de padre y un disfraz de Espíritu Santo, va a tener que reconocer que en ese caso pues se autoungió Jesús, ¿no? Porque si es el mismo y no hay estas tres personas, Jesús se tuvo que autoungir, ¿no? Se nos presenta este mismo problema que hablamos desde la semana pasada con respecto a los testigos. ¿Se recuerdan que hablamos acerca del testimonio? Que en el pueblo de Israel tenían que ser por lo menos 2 o más testigos para testificar contra alguien, ¿no? Y el Espíritu Santo era testigo de Jesús. Pero para alguien poder ser testigo tenía que ser una persona externa. Yo no puedo, y hablábamos que yo no puedo ser testigo de yo mismo. Si a mí me están acusando de algo, yo no puedo sentarme y bueno, yo voy a dar testigos porque yo soy testigo de mí mismo, porque como yo estaba allí y yo me vi que yo no hice eso, entonces yo soy inocente. Eso no funciona en ningún sistema judicial, ¿no? Tiene que ser una tercera persona la que dé testimonio, y esa tercera persona era el Espíritu Santo que daba testimonio de Jesús. Aquí pasa lo mismo, el Mesías tenía que ser ungido por alguien más, él no podía autoungirse, y la palabra de Dios lo dice. Dice que, aquí me he saltado el pasaje, pero es cuando Jesús dice la palabra que él entró en la sinagoga conforme a la costumbre. Si alguien sabe cuál es el libro y el capítulo, porque me lo he saltado. Dice la palabra que Jesús toma el libro de la ley y comienza a leer, y lo abre en el libro del profeta Isaías. Y empieza a decir, ese es el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, ¿no? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿no? Le tocó a Jesús leer la palabra de Dios. Y comienza a decir, y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿no? Y no tenían Biblia, donde, bueno, vamos a buscar ahí, que se confunden con Crónicas, con Corinto. No pasaba, no pasaba eso, ¿no? Le dieron directamente el libro del profeta Isaías, ¿no? Y dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu, mira lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Espíritu del Señor, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, que es el equivalente nuestro a cerrar el libro, ¿no? Lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban puestos en él. Y comenzó a decirles, aquí les dio la estocada final y los terminó de matar a toditos. Les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu de Dios me ha ungido. Una autoridad me ha hecho el Mesías delante de Dios y delante de los hombres, el Espíritu Santo. Hoy se ha cumplido esta escritura. Me envía el Padre, me unge el Espíritu Santo y yo voy a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. La Trinidad en armonía. Pero, ¿Mm? Lucas 4, vale, gracias, Ana. Sí, no me lo apunté aquí. Lo último que quería, de estos 3 puntos, el primero, le quitamos el sentido al amor. ¿Quién unge al ungido? Y el tercer punto para mí es el más importante de todos, hermano. Los primeros 2 puntos son más románticos y filosóficos que otra cosa, pero el tercer punto para mí es crítico, crítico. Y presta atención, hermanos, porque el tercer punto es, se minimiza el sacrificio de Dios. Es para mí una de las consecuencias más terribles del modalismo.
de esos que dicen que Dios es uno, pero que se pone un disfraz del otro y se manifiesta de diferentes maneras, si no hay tres personas. Y es la negación del sacrificio del Padre dando al Hijo. Eso desaparece. Hermanos, ser padre, y lo digo aquí delante de mis hijas que me apetece darle un coscorrón aquí a esto por estar hablando. Ser padre te cambia la vida, te cambia la vida completamente. Yo no creo que exista ningún padre que no sea capaz de sufrir y dar la vida por los hijos. O sea, llegado a un punto, yo podría decir, pues yo viví, ya mis hijas están caminando, yo puedo dar la vida por ellas, puedo, si hay que sufrir, pues yo sufro para que ellas estén contentas, para verle una sonrisa, para que ellas puedan ser felices. Yo creo que pocos padres no pueden decir eso, porque los hijos es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Pero lo contrario, hermano, lo contrario es impensable. Es impensable. Pensar o concebir que un padre entregue la vida de su hijo para salvarse a él o para salvar a otros, eso es impensable. Podemos decir, mi hijo no, mi hija no. Yo, cógeme a mí. Yo no tengo ningún problema en sacrificarme por lo que haya que sacrificarse. Mis hijos no. Pero que un padre entregue a su hijo, a su único hijo, para morir por la humanidad, para morir por nosotros, eso es impensable para un padre en cuanto al dolor que supondría, en cuanto a esa separación que supondría. Y el problema, hermano, de negar la persona del Hijo de Dios, argumentando que el Padre y el Hijo son las mismas personas, con dos manifestaciones o disfraces diferentes, como lo quieras poner, quiere decir que no hay un hijo siendo sacrificado. Eso es duro, hermano, que no hay un hijo, que no hay dolor por la separación, que no existe el sacrificio. Es simplemente Dios tomando otra forma y muriendo ahí en la cruz. Total, pues yo soy Dios, yo resucito al tercer día, pero no existe ese dolor de la separación, de haber entregado un hijo, que es lo más grande que nosotros como creyentes tenemos, porque significa que ese sacrificio nos ha dado a nosotros vida y perdón por nuestros pecados. Y ese sacrificio fue realmente un sacrificio, implicó dolor, implicó separación, implicó que el padre dijera, yo doy a mi único hijo. Eso en el modalismo se pierde, hermanos. No hay entrega de lo que más se ama. No hay dolor por la separación. No hay sacrificio. No tiene sentido ver un hijo destrozado allí si ese hijo no, si la persona de ese hijo no existe, sino que soy yo mismo como Dios muriendo allí en la cruz del Calvario. Antes leímos Juan capítulo 1, capítulo 4, perdón, al 8, que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira lo que dice el versículo 9, es el versículo siguiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Se acuerdan? Dios, el que ama, el amor que es el vínculo y el que recibe el amor, nosotros. ¿En qué se muestra, hermanos? En que Dios envió a su Hijo unigénito. Esa es la manifestación del amor de Dios, en la entrega, en el sacrificio, en el dolor que suponía desprenderse de lo más precioso, de su Hijo amado, el que amaba desde la eternidad y hasta la eternidad, y hacerlo por nosotros. Que somos terribles, por no decir otra palabra. Y lo hizo por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aleluya. Y eso nos ha dado vida. Si no hay persona del Hijo, no hay manifestación del amor de Dios. Lo dice aquí la palabra. En pocas palabras, el sacrificio
cambia de naturaleza, el sacrificio muta. Tenemos a un padre en una cruz disfrazado de hijo. No hay dolor de padre, no hay dolor de hijo. Y por último, hermanos, quisiera que nos fuésemos con un resumen rapidito de los 6 puntos principales de la doctrina de la Trinidad. Primer punto, se basa en la unidad de Dios, en que Dios es uno. Las 3 personas son igualmente divinas. Punto 2. Punto 3, la Trinidad en un Dios es un Dios en 3 personas en todo momento. No cambia, no se vuelve el Espíritu Santo al final, o el Espíritu, o el Hijo sale en un momento y después desaparece. No. El punto 4, la Trinidad es eterna. Es Dios, es eterno. Punto 5, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en esencia. Y el hecho de que alguno tenga un papel preponderante en algún momento o tenga una actuación que solamente él haya hecho. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que cubre a María, ¿no? El que dice, el Espíritu vendrá sobre ti, ¿no? Y la unción del Santo te cubrirá. Por allí un modalista me preguntó, y un día, ¿y quién es el papá de Jesús? ¿El Espíritu Santo o el Padre o Jesús? El hecho de que alguno tenga un papel preponderante en un aspecto de la doctrina no hace que uno sea inferior a otro. Son los 3 iguales en esencia. El hecho de que digamos, el Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo la segunda, eso es un poco una tontería. No hay, es porque nosotros somos seres humanos y tenemos que contar. Y los números van uno detrás del otro. Es así, ¿no? Está el primero, el segundo y el tercero. Pero en este caso no hay jerarquía, no es el Padre el primero, todos son iguales en esencia. Y el último punto, hermanos, es el más importante de todos, es un misterio. Por más que le demos vueltas y por más que queramos hacer que si el huevo, la yema, la clara o el agua, que es H2O, que es líquida, gaseosa y hielo, pero que sigue siendo H2O, por más que queramos poner esos ejemplos, siempre nos vamos a quedar cortos como ejemplo, porque estamos hablando de un misterio que forma parte de la naturaleza divina. Nosotros no somos capaces en nuestra mente limitada de entenderlo, queridos hermanos. Y con esto me quiero cerrar la parte de la Trinidad. Yo sé que hay hermanos que tienen inquietudes y eso, y porque hay cosas que son complicadas de entender, pero es maravilloso que nos cuestionemos cosas, es maravilloso que vayamos a la palabra y vayamos al Espíritu Santo y al Señor para preguntarle cosas, las cosas que no entendemos, y yo creo que eso siempre es bueno. Dios es un Dios de preguntas, siempre está preguntando porque siempre está queriendo que nosotros nos analicemos y respondamos eso. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te doy gracias por tu